Sí, lo creas o no, Dios tiene un banco. Un banco tan secreto que la mayoría de las personas en el mundo ignoran su existencia. Y un banco que es propiedad y está dirigido exclusivamente por el Vaticano. El banco está controlado por un puñado de líderes católicos que responden directamente ante el propio Papa. Y podrá ser el banco más secreto de la Tierra. Pero también posiblemente el más controvertido. Y es que lo polémico aquí es que la distancia entre el banco de Dios y el mal es prácticamente inexistente, ya que ha estado vinculado a la CIA, a la mafia e incluso a Hitler. Desde que el Papa Pío XII lo fundara en 1942 han sido más las décadas en las que el Banco Vaticano ha protagonizado escándalos de los que estuvo libre de pecado. Pero para conocer mejor su historia tenemos que remontarnos hasta el lejano año de 1896, año en el que fue fundado el Banco Ambrosiano, también llamado Banco de los Curas, del que el Vaticano era su principal accionista. Este banco fue fundado en 1896 por el beato Giuseppe Tobini, con el propósito de promover un banco católico entre la oferta de bancos laicos ya existentes, pero la idea original se pervertiría en el siglo siguiente, y justo sería cuando comenzó relaciones con el Banco del Vaticano, un banco que sería fundado unos años más tarde. En 1929, el dictador italiano Benito Mussolini dio más de 90.000 millones de dólares a la Iglesia Católica, pero esto no fue una donación precisamente, ya que este dinero funcionó como un soborno que usó Mussolini para que el Papa reconociera su régimen fascista italiano y ganara el apoyo de la población italiana, que era mayoritariamente católica. Pero aparte del dinero en efectivo, Mussolini también le dio a la iglesia 109 acres de tierra en Roma, para que los usara a su conveniencia. Y sí, este megaterreno fue usado para la creación de lo que hoy conocemos como el Vaticano, el país más pequeño del mundo, y el país regido por el mismísimo Papa. Y con un país bajo su mando, la Iglesia Católica también necesitaría su propio banco, un banco que se convertiría en el banco más secreto del mundo entero. El Banco del Vaticano fue fundado en 1942 por el Papa Pío XII, durante el apogeo de la Segunda Guerra Mundial. Su nombre oficial es Instituto para las Obras de Religión o simplemente IOR, y desde el principio el IOR fue diseñado para ser lo más secreto posible. El banco es una institución soberana dentro de un Estado soberano, y es una organización casi sin supervisión del Vaticano o del mundo exterior. Y debido a esto, nunca se le puede obligar a aceptar ningún error en el que pueda estar involucrado, ni se le puede obligar a liberar ninguno de sus depósitos. Su único administrador es un pequeño grupo de cardenales, hombres que dependen directamente del Papa y de nadie más. Y a diferencia de básicamente todos los bancos del planeta, casi nunca han publicado un informe anual, que es un anuncio anual de los activos, ganancias o rentabilidad de un banco. Un hecho que no cambió hasta el 2013, cuando finalmente se publicó un informe anual. Incluso desde sus primeros días, el IOR ya estaba lleno de controversias, y todo tiene su origen en el por qué se creó en primer lugar. Se dice que el IOR posiblemente se creó durante la guerra para ocultar las iglesias que trataban con los nazis, algo que la iglesia pudo haber querido mantener oculto de Estados Unidos y del Reino Unido. Asimismo, según información del NPR, el banco también supuestamente se benefició directamente del Holocausto, teniendo pólizas de seguro de vida para los judíos que murieron en estas atrocidades, y luego negándose a pagar a las familias después de la guerra, simplemente porque los descendientes no podían proporcionar certificados de defunción, lo que el Vaticano probablemente sabía que era imposible dadas las circunstancias. En la década de 1970, la controversia del banco continuó. Según una investigación del FBI, la mafia de Nueva York planeaba vender casi $1.000 millones de bonos falsos al IOR, bonos que el cardenal del Vaticano planeaba usar como una garantía para obtener financiamiento para la iglesia. Al parecer, el IOR también ayudó a lavar miles de millones de dólares de la mafia italiana, primero comprando una participación mayoritaria del banco italiano Ambrosiano, del que te hablé al inicio del video, y con la ayuda del banquero Calvi moviendo el dinero de la iglesia a cuentas de alto riesgo para permitir que los bancos y las empresas de la mafia pasaran las inspecciones financieras. Más tarde, retiraron el dinero inmediatamente después de las inspecciones, y el banco se quedó con una parte, básicamente un pago porcentual por ayudar a lavar dinero. Y debido a las leyes de secreto del banco, se utilizó durante décadas como un refugio seguro para que las élites italianas guardaran su dinero. Pero el Banco Ambrosiano era una auténtica pichita de corrupción y delitos, ya que, además de sus conexiones con la mafia, blanqueó dinero de la dictadura de Somoza en Nicaragua, proporcionó fondos al movimiento anticomunista Solidaridad en Polonia, y según investigaciones terminó teniendo más de $1.200 millones de procedencia desconocida. Y tomando en cuenta que el IOR era su principal accionista y que pagó $400 millones a los acreedores del Banco Ambrosiano, pues podemos suponer que el Banco de Dios sabe de estos movimientos para nada éticos. En un momento dado, se estimaba que de las casi 12.000 cuentas del banco, solo el 21% cumplía realmente con las normas de presentación de informes, un hecho que parece no importarle demasiado a la iglesia. Pero bueno, el hecho es que esto solo es una fracción muy pequeña de las controversias en las que el IOR ha estado involucrado durante el último medio siglo más o menos. Pero para ahorrar tiempo, esto debería darte una pequeña idea de lo que ha sucedido en el pasado. Y ahora te pregunto, ¿cuánto sabías sobre la historia del Banco de la Iglesia Católica? ¿Y crees que se debería permitir que algún banco sea secreto? Bueno, ahora pasemos a tiempos más actuales. Antes de continuar, te quería hablar de la tarjeta de crédito más accesible de todas. Porque sí, puedes tener una con tan solo pedirla. Story es la mejor alternativa a los bancos tradicionales.
ya que al ser tan flexible y accesible, esta tarjeta está diseñada para las personas que desean comenzar su vida financiera o que están en buró de crédito, ya que no necesitas tener historial crediticio. Además, esta tarjeta no tiene anualidad, y con tan solo tu INE puedes solicitarla y obtener un crédito de entre 500 hasta 10,000 pesos. Y obviamente, si haces buen uso de tu tarjeta y siempre la pagas a tiempo, este crédito puede ir subiendo. Así que si te gustaría solicitarla, te dejo mi link de afiliados abajo en la descripción. Sin más que decir, sigamos con esta historia. Moneyvale es la Comisión contra el Lavado de Dinero del Consejo de Europa, y en el 2012 publicó un informe que sugería que el IOR es una de las principales lavanderas de dinero sucio en el mundo, afirmando que el banco era gravemente deficiente en su transparencia, y carecía de medidas diseñadas para combatir el financiamiento del terrorismo. También en 2012, el banco de inversión JP Morgan cerró la cuenta bancaria del Banco del Vaticano en los Estados Unidos, cortando los lazos con el banco después de una relación de trabajo de 35 años. Aparentemente, esto se debió a que JP Morgan sospechaba que la cuenta del IOR estaba siendo utilizada para el lavado de dinero, además de que también el Vaticano se negaba a ser transparente sobre las transacciones. Esto debería decir mucho sobre la manera sospechosa en la que actuó el Banco de la Iglesia para que JP Morgan tomara este tipo de acción, especialmente tomando en cuenta que JP Morgan es el banco que fue multado con $2.500 millones por no informar sobre los negocios turbios de Bernie Madoff, y mantuvo una relación con este tipo, porque aparentemente era valioso para el banco. Así que si JP Morgan cuidó a estos dos pero no pudo cuidar a la Iglesia, podremos sospechar sobre la magnitud de cosas turbias que mueve este banco. En 2013, un sacerdote del Vaticano fue arrestado, justo cuando intentaba sacar de contrabando 20 millones de euros de Suiza en un avión privado con la ayuda de un agente del servicio secreto, que tendría inmunidad para declarar el dinero en efectivo en la frontera. Según los informes, el sacerdote estaba utilizando a la iglesia para lavar dinero para la mafia siciliana, y al parecer también tenía un historial muy conocido de contrabando de dinero, y fue apodado como el Monseñor Sequecento, un nombre que se le dio debido a su hábito de llevar por todos lados billetes de 500 euros. Pero esto sigue siendo una pequeña parte de las controversias modernas en las que la iglesia se ha visto involucrada. Pero ahora es momento de volver a hablar de Mussolini. Verás, a lo largo de los años, el IOR y la iglesia han estado construyendo en secreto un imperio inmobiliario, y se esforzaron mucho por mantenerlo lo más secreto posible. Con el pasar del tiempo, la iglesia aumentó el valor de los ahorros de Mussolini de manera asombrosa, y según algunas estimaciones vale entre 600 millones y 1.000 millones de dólares en la actualidad. Con este dinero ha comprado algunos de los inmuebles más exclusivos del planeta, incluidos espacios comerciales de lujo, así como un bloque residencial entero en París y en Suiza. Y la iglesia, como de costumbre, ha hecho todo lo posible para mantener estas inversiones increíblemente secretas. Según los informes de The Guardian, la iglesia utilizó paraísos fiscales en el extranjero para ocultar su conexión con este imperio inmobiliario. Se crearon redes complejas de empresas, fideicomisos y patrimonios para hacer confuso el seguimiento de su propiedad. Y como era de esperarse, cualquier persona relacionada con este imperio no tiene nada que decir al respecto cuando se le pregunta. Esto incluye a los contadores y administradores vinculados a la cartera, así como a la propia Iglesia Católica. Y esto nos lleva a cómo están las cosas hoy en día. La buena noticia es que aparentemente la iglesia está haciendo algunos cambios importantes en la forma en que está operando sus finanzas. Pero para algunos, estas acciones simplemente no son suficientes. Durante la última década, el Papa Francisco prometió reformar la forma en que el IOR hace negocios, trabajando con las autoridades para hacer que el banco sea más transparente para cumplir con los requisitos internacionales de lavado de dinero. Sin embargo, las cosas se han estado moviendo muy lentamente. Después de una década, Moneyvale ha anunciado que solo ahora el IOR estará sujeto a controles regulares, y ha dicho que el banco se está volviendo más compatible con los estándares internacionales. Y su último informe ha sido generalmente positivo. Sin embargo, dice que todavía hay señales de alerta en las que se podría abusar del banco de la iglesia, sobre todo si los altos funcionarios de la iglesia o del banco usan el sistema para obtener beneficios personales. Pero el Papa ha dicho que en el futuro la iglesia promete finanzas limpias, y recientemente ha ordenado a todos los departamentos de la iglesia que trasladen todos los bienes muebles de vuelta al Vaticano, para que queden bajo el control directo del IOR. Una medida que está diseñada para darle al papado más supervisión, pero esto también parece indicar que la iglesia tendrá un control aún más centralizado sobre sus activos, y cuando se trata de bienes raíces es posible que la iglesia aún no esté libre de pecado, ya que este año una de sus propiedades de lujo en Londres fue la pieza central de un escándalo de corrupción masivo. Pero al menos parece que la iglesia católica se está comprometiendo a pasar la página. El Papa Francisco ha declarado que quiere crear una iglesia pobre para los pobres, lo que parece ser una profecía que ya se está haciendo realidad, ya que desde que se volvió más transparente y abierto, las ganancias del IOR han disminuido seriamente. Pero lo más importante aquí es su opinión. ¿Qué opinan acerca del Banco de la Iglesia? ¿Habían oído hablar de él? Me encantaría conocer su opinión en la cajita de comentarios. Y si el video les gustó, no duden en darle pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Cuídense mucho y nos vemos pronto.